a todos y a todas las personas que van a ser parte de este simposio sobre síndrome de quilomicronemia familiar, a los pacientes y sus familiares, a cuidadores y a profesionales de la salud que trabajan con la fundación y que están muy cercanos a nuestros queridos pacientes con esta patología. Me quiero presentar, mi nombre es Roberto Jaraba Brum, yo soy nutricionista dietista egresado de la Universidad de Antioquia en el año 2000, también soy educador en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes y soy nutricionista clínico en soporte nutricional del adulto de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Ya son 21 años de experiencia en el manejo de enfermedades crónicas y llegué al síndrome de quilomicronemia familiar por medio de un paciente que conocí hace más o menos unos 18 a 20 años, quien hoy en día sigue siendo mi paciente y se encuentra en muy buenas condiciones de salud. Bueno, empecemos con esa charla, esa corta charla, pero muy amena que traté de hacer para que ustedes no solamente comprendan lo que es este padecimiento, este síndrome, sino que también hablemos sobre nutrición en el aspecto clínico, en la base fisiopatológica de la enfermedad, o sea, qué es lo que la genera y por qué hay que tener una dieta supremamente estricta y bien llevada a cabo, no solamente por el paciente, sino por su grupo de profesionales que le brindan asesoría en el manejo de la enfermedad, no solamente en la parte médica, sino en la parte nutricional. Empecemos entonces, esa conferencia la he llamado ¿Cómo debo comer si tengo síndrome de quilomicronemia familiar? Pues obviamente tiene un subtítulo que es el riesgo de tener un triglicérido muy alto. Estas son mi información, donde me pueden conseguir en mis redes sociales y pues parte de mi background como profesional. Me encuentro ubicado en la ciudad de Montería, pero pues es muy fácil localizarme para aquellas personas que quieran contactarme. Aquí está mi número telefónico, el cual contesto mensajes de manera directa. En cuanto a la declaración de mis conflictos de interés, no tengo ningún tipo de conflicto de interés con ninguna empresa o laboratorio farmacéutico en el momento. Sin embargo, he realizado conferencias para PTC Pharmaceutics, quien produce una medicación para el manejo de esa enfermedad. En el momento no soy empleado de la compañía, así que mis conflictos son nulos. Y les quise traer esa frase de Leonardo da Vinci que dice que una vez hayas probado el vuelo, siempre caminarás por la tierra con la vista mirando al cielo, porque ya has estado ahí y deseas volver. Y eso lo quiero decir por aquellas personas que de un momento a otro pierden la salud y desean volver a tener la salud, la añoran y aunque muchos lo vean difícil, pues siempre existe una estrategia para volver a tenerla. Así que esta charla está enfocada a aquellos pacientes que sueñan con tener o recuperar su salud en parte y pues gran parte de ella se debe a una buena alimentación. ¿Qué es cómo es el tratamiento del síndrome de quilomicronemia familiar? Pero antes de hablar de esta patología, tenemos que hablar sobre algo que se llama epidemiología. Es una rama de la ciencia que está basada en la estadística y se encarga de contar o de cuantificar todos los eventos que ocurren alrededor del ser humano que son referentes a su salud o a su medio. Pues obviamente sabemos o tenemos una noción, más o menos, no tenemos exactitud en ese momento de cuántas cifras de pacientes hay en Colombia, pero esa patología es debido a algunos defectos genéticos, porque es un trastorno genético relacionados con una enzima llamada la lipoproteína lipasa o LPL. Ahorita les voy a mostrar una gráfica donde se va a observar muy claramente el beneficio o la función que tiene esa enzima o esa proteína que nos permite utilizar de manera eficiente los triglicéridos y esa patología no es muy frecuente y esto es lo que me refería al principio con epidemiología y estimamos, no podemos estar muy seguros todavía, estamos cuantificando la prevalencia de esa patología en Colombia y en el mundo, pero no es muy frecuente, por eso le llamamos una enfermedad ultra rara y se ha estimado en un caso por cada 1,5 millones de habitantes. Así que pues podemos decir que es una condición que muy pocas personas la pueden padecer en Colombia, estimamos más o menos alrededor de unas 50 a 60 personas. Su tratamiento consiste en una restricción muy severa. Yo quiero que pongamos ese adjetivo calificativo
y ese adverbio de modo de cantidad que es muy severa de la grasa de la dieta en máximo 25 gramos de grasa al día. Eso equivale a una cucharada y media de aceite, sumando todos los alimentos. Todos los alimentos, casi todos los alimentos que consumimos a diario tienen algo de grasa, medio gramo, un gramo, gramo y medio. Así que la sumatoria de ellos no puede pasar 25 gramos de grasa al día en los adultos y de 12 a 15 gramos de grasa al día en niños menores de 12 años. Por ende, pues una de las metas o la principal meta es mantener los triglicéridos plasmáticos, o sea, en nuestra sangre, por debajo de 1000 miligramos por decilitro. Ojalá 500, aunque de manera constante va a ser un poco más retador lograrlo. No utilicemos el adjetivo de difícil, pero sí va a ser un poco más retador para tanto los familiares como los pacientes y los clínicos como nosotros lograr que estos pacientes lleguen a esa meta, asegurando una dieta muy variada, o sea, incluso tener una configuración de nuestra dieta muy autóctona, muy tradicional, muy de nuestros gustos y preferencias alimentarias para que sea lo más saludablemente posible y nos permita estar bien nutridos sin falencias nutricionales. Ahora, esta gráfica nos va a mostrar, espero que de pronto puedan observar aquí, esta gráfica es un poco compleja para quienes no la han visto por primera vez, pero se las puedo ir explicando de una manera muy sencilla. Y este, digamos que es el centro de nuestra atención, que se llama el hígado. El hígado es un órgano que está en el flanco derecho, en el lado derecho de entre nuestro abdomen y nuestro tórax. La última costilla del lado derecho cubre esa partecita aquí del hígado, así que nuestro hígado está protegido por las costillas del lado derecho, mientras que el corazón está al lado izquierdo un poco más arriba. El hígado es el órgano que nos va a ayudar a controlar los niveles de triglicéridos, no solamente durante el ayuno de la noche o las entrecomidas, sino después que comemos, ella nos ayuda a controlar y a regular el nivel de triglicéridos en nuestra sangre y en nuestro cuerpo. Así que podemos ver que a nuestro hígado le llega triglicéridos no solamente de parte de la dieta, o sea, de manera exógena, sino que también el hígado fabrica triglicéridos y los empaqueta en un vehículo llamado las lipoproteínas. Entonces empecemos con esa gráfica, la cual es como un mapa que va mostrando ciertos órganos y ciertas sustancias que están en nuestro cuerpo y tejidos, como es el músculo y el tejido adiposo. Entonces empecemos por aquí. Esta es una dieta que nos aporta mucha grasa, el aguacate, el salmón, las nueces y semillas, el aceite, los dulces, postres, gaseosas, mecatos o las comidas rápidas. Todos esos alimentos son muy ricos en azúcar, en harinas, en grasas y estas sustancias son precursoras de los triglicéridos. Cada vez que comemos azúcar o grasa, se nos eleva el triglicérido en la sangre. Así que podemos ver, cuando consumimos esos alimentos, pasan al tubo digestivo, tanto el azúcar como las grasas, hacen parte de los lípidos dietarios. Cada vez que veamos la palabra lípidos, nos estamos refiriendo a grasas, ¿sí? Entonces, los lípidos dietarios pasan del estómago y llegan al intestino delgado, y en el intestino delgado son absorbidas y llevadas por el torrente sanguíneo por unos pequeños vasitos, son empaquetados. Ahorita vamos a ver una imagen muy específica de cómo son esas células que empaquetan los triglicéridos y lo convierten en algo llamado el kilomicrón. Por eso se llama síndrome de kilomicronemia. O sea que en nuestro intestino delgado fabricamos los kilomicrones. ¿Y quiénes son los kilomicrones? Son unos transportadores del triglicérido. Son los más eficientes. Es como se producen tantos triglicéridos, es como si fueran unos buses muy grandes que transportan una gran cantidad de grasa convertida en triglicéridos. Es una proteína que está llena, es circular y está muy llena por dentro de triglicéridos. Entonces se empaquetan y se le produce una proteína que se llama la ApoB48. Esa ApoB48, que parece una culebrita aquí, es una proteína que circunda, ¿sí?, y mantiene como de manera conformada esta bolita hecha de proteínas y de grasa, de triglicéridos. Esa es la lipoproteína más grande que se produce en el tubo digestivo, que se produce en el intestino delgado. Y a medida va por los vasitos, pasa por los capilares son las venas más pequeñitas que están en las partes más distales del cuerpo, y a medida pasan por el cuerpo, esa proteína pasa por los capilares muy chiquititos y aparece la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa es una enzima
que está parada aquí en la parte interna de los vasitos, muy chiquititos, en una parte que se llama el endotelio, que son unas células que recubren las arterias por dentro y que permiten que ellas sean casi que impermeables o que dejen pasar lo que realmente necesitan los tejidos. Entonces ellas son como impermeables, dejan pasar lo que necesita el cuerpo y vuelve y se cierran. Entonces la lipoproteína lipasa es como la llave que le permite a que los kilomicrones, cuando pasen por aquí, dejen caer gotitas de grasa que lleguen al músculo para que los músculos se alimenten con grasa o se depositen los músculos como una reserva de energía que vamos a utilizar más adelante. Y también parte de esos triglicéridos son transportados hacia el tejido adiposo, que es el tejido donde guardamos la grasa, ¿sí? O sea que el tejido adiposo nos permite estar lleno de triglicéridos, lo mismo que el músculo. Así que cuando estamos con mucho peso, con obesidad o con sobrepeso, tanto nuestros músculos, nuestros órganos, el tejido adiposo se llenan de triglicéridos. ¿Gracias a qué? A que la LPL nos permite que el kilomicrón suelte las gotitas de grasa de triglicéridos y puedan llegar hasta esos tejidos. Así que los triglicéridos, los kilomicrones, cuando ya perdieron algo de triglicéridos, ¿sí? Se les llama remanentes de kilomicrones. O sea, son como unos kilomicrones más pequeñitos. Mire que comparados este, que es más grande, que acaba de salir del tubo digestivo, después que pasó por los capilares y soltó algo de triglicéridos, se hace un poco más pequeños. Aquí está la ApoB48, mire que sigue siendo el mismo largo, pero ya se ve mucho más grande porque se ha reducido el tamaño del kilomicrón porque ha ido perdiendo triglicéridos. Entonces ese triglicérido va de aquí dentro y de aquí pasa a un receptor que se llama el receptor de la LDL en el hígado, se conecta aquí, pasa dentro del hígado y ese triglicérido es empaquetado de una forma especial llamada el VLDL, ya no se llama kilomicrón. Cada vez que el kilomicrón se convierte en remanente de kilomicrones que llega al hígado se llama VLDL o Very Low Density Lipoprotein o lipoproteína de muy baja densidad. Y aquí el hígado lo empaqueta con una proteína que ya no le da ApoB48, sino la ApoB100. ¿Sí? Mire que ahí está la proteína, que es como una cinta que amarra alrededor esa bolita de proteínas y de grasas, de triglicéridos, para que no se salgan. Y a medida ese kilomicrón va pasando por los vasitos, aparece otra vez la LPL y permite que las gotitas de triglicéridos lleguen al músculo y después al tejido adiposo y así pasa todo el día circulando el kilomicrón hasta que se convierte en otro que ya no se llama VLDL sino IDL o lipoproteína de intermedia densidad. Mire que es mucho más pequeño que el remanente kilomicrón y que el VLDL, y de aquí se convierte en las LDL, que son otro tipo de lipoproteína, que ya estas son aterogénicas, esas son las que nos producen los infartos. Así que a medida el triglicérido lo comemos y va pasando por nuestro cuerpo y va circulando, va perdiendo triglicéridos que se van depositando en nuestro cuerpo hasta que se terminen convertidas en LDL, que son aterogénicas. Entonces, ¿de dónde salen los kilomicrones? Porque pues mucha gente a veces me ha preguntado, pero ¿de dónde salen los kilomicrones? Y le digo, mira, es la comida que te estás consumiendo, azúcar, harinas, grasas y alcohol, que fue la misma gráfica de hace un momento. Estas sustancias que son precursoras, o sea, con ellas se fabrican los kilomicrones. Cuando estas grasas llegan al intestino, llamadas las triglicéridos, entonces en el intestino, estos triglicéridos dietarios están de manera molecular, o sea, estas células se llaman los enterocitos, están aquí dentro del intestino. Lo que pasa es que son tan chiquititas que no se alcanzan a ver. Supongamos que estas células están dentro del tubo digestivo, aquí. Entonces, ocurre un milagro. Significa que nuestro páncreas, cuando estas triglicéridos dietarios llegan aquí al bordecito en cepillo, por eso se llama borde en cepillo de los enterocitos o de las células del intestino delgado, el páncreas, ese órgano que está por acá, produce una enzima llamada la lipasa pancreática. Esa lipasa pancreática lo que hace es que suelta unas enzimas, ¿sí? Ese páncreas suelta las enzimas llamadas la lipasa pancreática y son como cuchillitas que cortan este triglicérido y lo convierten en algo que se llama el 2-monoacilglicerol, porque se llama triglicéridos. Triglicéridos son de 3 gliceroles, entonces lo convierte en 2-monoacilglicerol más un ácido graso libre. Entonces un ácido graso libre más 2-monoacilglicerol forman un triglicérido. Entonces es como cuando uno va a entrar a un concierto, ¿sí? Que le dicen por un lado, qué pena, discúlpenme, chicas por allá, chicos por acá, entonces le ponen un brazalete, apenas uno entra, ¿sí? Vuelve y se agarra de la mano el novio con la novia, el chico con la chica, ¿sí?
y entonces la célula, que está aquí el enterocito, le pone una proteína llamada ApoB48, que fue la que hablamos ahorita, ¿sí? Le pone ese brazalete ApoB48 a la parejita y ya pueden salir a ir a ver el concierto y se van para el conducto linfático, que es un vasito que está especialmente diseñado en el cuerpo para transportar los kilomicrones. Entonces ellos se van no por las venas que llevan sangre especialmente, sino por un conducto llamado el conducto linfático. Y cuando hablamos de las VLDL, que son muy importantes también, porque como lo habíamos hablado, los kilomicrones dan una vuelta y llegan al hígado y allá son empaquetados con el VLDL, entonces también sucede algo, o sea, no solamente se trata de evitar el consumo de grasa, sino también de azúcar en el paciente de kilomicronemia familiar. Pero realmente lo que más deben controlar los pacientes con síndrome de kilomicronemia familiar es el consumo de grasa, es donde más debemos estar enfocados. Entonces los carbohidratos dietarios como son las harinas, los azúcares, los dulces, los postres, la melaza, la miel, la panela, ese tipo de carbohidratos dietarios se convierten en glucosa y esa glucosa pasa al torrente sanguíneo y cuando está en el torrente sanguíneo el páncreas se da cuenta de que hay glucosa y le dice, bueno, yo voy a hacer que ustedes entren a la glucosa, entren al hígado, pero necesitan la compañía de la insulina, que es una hormona que nos ayuda a regular el nivel de glucosa. Entonces, en presencia de la insulina, ¿sí? La glucosa puede entrar al hígado. Entonces, una vez la glucosa entra al hígado, lo que hace el hígado es que la convierte en acetilcoenzima A, que es como un precursor del triglicérido, y en glicerol. Glicerol, cada vez que escuchen triglicéridos o glicerol, ese es un precursor del triglicérido. Entonces, esa glucosa produce glicerol y acetil-CoA y se casan estas dos moléculas y se produce nuevamente un triglicérido. Así que si comemos azúcares o harinas en exceso, también se nos va a fabricar triglicéridos dentro del hígado. Y el hígado nuevamente le pone una proteína llamada la POB100 y así es como se produce algo llamado la VLDL, que es un tipo de kilomicrón o de lipoproteína, digamos lo mejor, que es rica en triglicéridos. Entonces, tanto el kilomicrón es lleno de triglicéridos, pero ese se produce en el intestino, y el VLDL es otra lipoproteína, otro transportador rico de triglicéridos, pero fabricado en el hígado. Son dos completamente. Por eso a ustedes tenemos que medirle no solamente el triglicérido, sino también los niveles de VLDL. Entonces, si ya entendemos cómo es que se presenta esta enfermedad en nuestro cuerpo, entonces, pues la idea sería, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer para controlar que esta enfermedad no me haga daño? ¿Qué es lo que tengo que controlar en mi dieta? Entonces, para eso existen unas recomendaciones dadas por estas organizaciones y por estos estudios clínicos, como los que están aquí abajo, que son unas recomendaciones hechas por expertos a nivel global, y estas recomendaciones lo que buscan es brindarle una terapia nutricional médica, ¿sí? Como un manejo muy complejo de la patología en el síndrome de kilomicronemia familiar. ¿Y en qué se basan? Se basan en que esa patología debe tener en cuenta que el tratamiento debe ser llevado a cabo por un grupo de profesionales, un equipo de atención médica colaborativo, de profesionales altamente bien entrenados que manejen esa enfermedad. Por eso muchas veces este tipo de enfermedades las llamamos enfermedades huérfanas, porque en la región o ciudad donde vivimos no hay nadie que entienda la enfermedad, nadie la conoce, no hay un tratamiento, no hay un centro de atención, no existe un medicamento, nadie tiene claro qué hacer. Entonces es como si tuviéramos un huérfano. Por eso le llamamos enfermedades huérfanas. Entonces, cuando tenemos un grupo como el que hoy en día tenemos conformado a nivel nacional y que la Fundación nos colabora, nos organiza para poder tener como un orden y poderles brindar lo mejor de lo mejor en atención médica y clínica, también nutricional, entonces la recomendación es que esa patología la maneje un nutricionista dietista registrado. En cuanto a la recomendación para todos los nutrientes, hay que llevar una dieta rica en la mayor cantidad de alimentos que sean saludables, que estos incluyen verduras, frutas, pero en cantidades limitadas, no de cantidades ilimitadas, no sobrepasarse con el consumo de las frutas, porque recordemos que las frutas tienen mucha glucosa y mucha fructosa y esas nos van a elevar el triglicérido. Ahora, la idea no es quitarlas, es controlar el consumo, ¿sí? No es de vez en cuando, es todos los días tenemos que comer frutas, pero hay unas frutas que nos van a hacer mucho mejores que otras. Así que por eso hay que hablar con tu nutricionista para que te brinde unas pautas adecuadas de nutrición.
¿Qué más puedes consumir? Cereales integrales. Los cereales integrales son aquellos, no como el cornflakes, no, estamos hablando del arroz, del trigo, de la cebada, del centeno, del maíz, del sorgo, ¿sí? Este tipo de cereales, de la avena, entonces este tipo de cereales deben ser lo menos procesados posibles, o sea, no comprar almidón de yuca o almidón de maíz o almidón de arroz o almidón de avena, no, sino utilizar los productos como llamamos integrales, ¿cierto? Entre más íntegros, entre más enteros, más fibra tengan, mucho mejor, no solamente para las personas que tienen síndrome de quilomicronema familiar, sino para las personas del común, las que no tienen esa patología. También que pueden consumir legumbres, frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas, blanquillos, habas, carautas, cualquier tipo de leguminos, incluso la soya. También consumir proteínas magras. ¿Qué son proteínas magras? Aquellos alimentos de origen animal que no tienen mucha grasa, que tienen menos de 1 gramo de grasa por cada 100 gramos de alimento. Para que podamos consumir una porción de ese tipo de alimentos, tocaría escoger muy bien un proveedor de carnes que nos venda un tipo de pescado, de pechuga, y para eso estamos nosotros los nutricionistas de recomendarle, dependiendo a la región de su país, de nuestro país o donde ustedes vivan, cuál es la mejor opción para ustedes. Productos lácteos sin grasa, que digan 0% grasa y sin azúcares añadidos. En cuanto a la recomendación americana o a nivel global para los pacientes que tienen quilomicronemia, el contenido de grasa es la piedra angular del tratamiento, es la base de todo el tratamiento. Y para eso ellos dicen que las dietas para los adultos deben ser de 15 a 20 gramos de grasa al día, o sea, del 10 al 15% de la ingesta calórica diaria. ¿Cómo sabemos esto? Eso se escucha muy raro. No, hay que hablar con nuestro nutricionista para que él les recomiende y les explique más claramente y un poco más de manera más detallada en qué consiste reducir o tener una dieta que no sobrepase los 20 o los 25 gramos de grasa al día en adultos y de 12 gramos en niños. También es importante que se puede recomendar, aquí en Colombia muy poco se usa esta alternativa, especialmente se utiliza en los países desarrollados, que es implementar el uso de triglicéridos de cadena media, los cuales tocaría adquirirlos de manera particular porque el sistema de salud en Colombia no lo garantiza, y esta sustancia es un tipo de ácido graso o de grasa que la podemos utilizar para preparar algunos alimentos. No sirve para cocinar con él, simplemente es para añadírselo un poco a las ensaladas o echárselo a aquellas preparaciones que necesitan un poquito de aceite, pero a temperatura ambiente o frío. Y la verdad es que no le brinda un sabor muy agradable a los alimentos, tiene un poco sabor un poco plástico. Así que las personas cuando esperanzadas de pronto utilizar el ácido, los triglicéridos de cadena media, lo implementan en su culinaria, pues se dan cuenta que no es muy agradable, así que terminan abandonando el uso de este tipo de suplementos. Y yo la verdad no los utilizo con frecuencia, rara vez los utilizamos porque no es fácil conseguirlos, toca comprarlos casi siempre en páginas web, y como les digo, el sistema de salud todavía no los ve como una alternativa válida para la implementación en el paciente con quilomicronemia familiar. En cuanto a los ácidos grasos esenciales, como son los ácidos grasos omega 3 y polisaturados, como esa dieta es muy estricta en grasas, entonces se sospecha que puede haber una falencia, una caída en los ácidos grasos omega 3 y omega 6, especialmente los omega 3 que tienen muchos beneficios a nivel cardiovascular, pero realmente cuando la dieta está muy bien planeada, se puede suministrar entre 2 a 4% de las calorías diarias con estos tipos de ácidos grasos, pueden ser suplementados en pastillas orales, pero la decisión la toma entre el médico tratante, el nutricionista y el paciente, ya que este tipo de suplementos usualmente tienen un costo muy alto y también deben ser asumidos por el paciente. Se encuentra que, por ejemplo, cuando los triglicéridos están mayores a 500 miligramos por decilitro, la utilización de estos ácidos grasos omega 3 pueden reducirnos hasta un 46% los niveles de triglicéridos, pero entre más bajito esté el nivel de triglicéridos, menos poder de reducción del triglicérido tiene. Incluso se puede decir a veces que la información que hay acerca de esta afirmación es un poco debatible, todavía no existe como un consenso a nivel global y los estudios a veces son un poco contradictorios. En el caso de las vitaminas liposolubles, como su nombre lo dice, lipo se refiere a grasa y soluble, pues que obviamente
se disuelven en las grasas o se encuentran principalmente su vehículo son las grasas. Entonces, estamos las vitaminas A, D, E y K, y esas vitaminas, las famosas ADEC, que son muy frecuentes, son muy poco frecuentes, el déficit de estas vitaminas se podría dar en los pacientes que tienen ese tipo de dieta tan estricta en grasa. Sin embargo, es muy fácil suplementarlas, casi que consumiendo una grajea o una pastilla o un comprimido multivitamínico podemos superar el requerimiento diario. Y también se habla del déficit de algunos minerales, pero pues obviamente los pacientes con quilomicronemia familiar deben llevar una dieta muy variada y debe cambiarse con cierta frecuencia para que el paciente no se aburra. Así que las falencias nutricionales, cuando tiene un nutricionista que lleva a cabo ese plan de alimentación, va a ser muy difícil que existan esas falencias nutricionales. ¿Qué otra recomendación hay que tener en cuenta en el caso de las proteínas? ¿Quiénes son las proteínas? Son unas sustancias, unos macronutrientes que están en los alimentos, tanto de origen animal como vegetal. Por ejemplo, sabemos que los alimentos de origen animal son fuentes de proteínas de alto valor biológico, como se les ha conocido durante mucho tiempo, y a las proteínas de origen vegetal se les llama proteínas de bajo valor biológico. Hoy en día sabemos que no es cierto esta descripción, tanto las proteínas de origen vegetal como las de origen animal son ricas en nutrientes llamados aminoácidos, y una buena planeación de la dieta convierte a ambas proteínas en fuentes de proteínas de alto valor biológico. Así que hay que planear la dieta con cierto tiempo y explicarle a los pacientes cómo pueden hacer unos menús basados tanto en proteína de origen animal como proteína de origen vegetal para que la dieta esté equilibrada, no importa el día que utilice cualquier tipo de proteína. Y así no va a presentar ningún tipo de falencia o déficit en el aporte de los aminoácidos esenciales para la formación de los nuevos tejidos. Sin embargo, se recomienda consumir alimentos proteicos sin grasa o muy bajos en grasa, como pescados blancos. ¿Quiénes son los pescados blancos? Por ejemplo, el róbalo, por ejemplo, el lenguado, por ejemplo, la corvina, la tilapia. Esos son pescados de carnes blancas, porque hay pescados de carnes, lo que llaman los peces, pescados azules, que son de aguas profundas, como son el arenque, la caballa, el atún, la sardina, el salmón, que son peces de aguas profundas frías, que son muy grasosos. Entonces estos peces se caracterizan porque aunque tengan un nombre digamos, de pescados azules, realmente su carne es un poco más tendiente al color rojo. Lo que pasa es que la parte externa del pescado se ve algo azulada. Los carbohidratos, hay que limitar los alimentos con carbohidratos simples, como son el pan, las pastas, el arroz blanco, la yuca, los plátanos maduros o amarillos que son cocidos, o los bananos sobremadurados, ¿sí? Hay que limitar el total de los carbohidratos a no más de 60% de la ingesta calórica diaria. Como se da cuenta, el 60% de la dieta, de la ingesta calórica diaria, significa que es muy poco lo que realmente toca controlar en cuanto a carbohidratos. Lo que más toca controlar son las grasas, como les he dicho en varias ocasiones durante esta charla, así que la dieta tiene que ser muy estricta en grasa. Ya sabemos que máximo 25 gramos de grasa al día para adultos y 12 gramos al día para los niños. Hay que evitar los azúcares añadidos a los alimentos. Ahorita más tarde vamos a ver unas imágenes que nos van a permitir entender claramente a qué me refiero. Hay que evitar el alcohol en el caso de los adultos, cualquier tipo de alcohol, sea vino blanco, vino tinto, cerveza, cerveza light, cualquier tipo de esos productos, porque el alcohol nos eleva rápidamente el triglicérido. El consumo calórico y actividad física, es importante promover un peso saludable. Es un poco extraño ver pacientes con quilomicronemia que tengan obesidad, pero aquellos que tengan algún grado de sobrepeso o que definitivamente sean muy sedentarios, toca ponerlos a hacer ejercicio y controlarle el consumo de los alimentos. Porque si le damos excesiva comida, aunque no aumenten mucho peso, sí les va a aumentar mucho el triglicérido. Porque una de las, digamos así, de los caminos que tiene el cuerpo para subir de peso, pues obviamente es almacenar triglicéridos dentro de los tejidos, el músculo, el tejido adiposo, alrededor de los órganos. Entonces, si comemos demasiado, se nos va a subir el triglicérido, porque eso es una función natural del cuerpo, almacenar los triglicéridos, pero como no tenemos la LPL, pues obviamente no se va a poder
pasar ese triglicérido del kilomicrón a pasarlo al músculo o al tejido adiposo y queda recirculando en el torrente sanguíneo, y por eso encontramos cifras de 4.000, 5.000, 10.000 miligramos por decilitro de triglicéridos. Y en cuanto a la hidratación, es necesario tomar agua para mantener un balance en los electrolitos. No es recomendable tomar Bretaña, ni jugos, ni Gatorade, ni ningún tipo de bebida gaseosa o bebida endulzada o tés o bebidas hidratantes o ricas en cafeína como el Red Bull, etcétera. No, lo único que recomendamos para calmar la sed y para hidratación es el agua. Bueno, en cuanto a las comidas o las entrecomidas y los snacks, siempre recomendamos refrigerios pequeños. O sea, no vamos a mandar en las entrecomidas a los niños una lonchera muy cargada de alimentos, o si por ejemplo nos vamos para un paseo o vamos a trabajar, no llevar comidas muy copiosas a la universidad o al trabajo, ya que eso generaría una elevación muy alta de los triglicéridos y pues obviamente podría desencadenar un dolor abdominal llamado pancreatitis, del cual vamos a hablar más adelante. En cuanto a los niños muy chiquititos, o los bebés que dependen de leche materna o que son los llamados lactantes o recién nacidos, a estos bebés hay que ponerles una fórmula especializada que tengan un tipo de configuración nutricional específica para alimentar a esos bebés. Esa decisión la debe tomar entre el neonatólogo, el endocrinólogo pediatra y los nutricionistas para escoger la mejor opción dependiendo al país o región, y alimentar a ese bebé con ese tipo de alimentos hasta que lleguen a la edad de los 4 a 6 meses, que ya se le puede iniciar alimentación complementaria, y pues obviamente esa alimentación también va a necesitar tanto la fórmula de alimentación lactante como la alimentación del bebé. Después de los 6 meses, la alimentación complementaria va a requerir un control estricto de la grasa para evitar la hipertrigliceridemia, al igual que evitar la adición de azúcar. En la alimentación complementaria, que es cuando ya pasan los 6 meses, como le comenté, pues obviamente la decisión la toma entre el nutricionista, los pediatras o los neonatólogos para tomar, pues obviamente la mejor decisión y que no vaya a tener problemas de pancreatitis ese bebé. En el caso de los niños es importante ir ajustando la dieta a medida el niño va creciendo para evitar un retardo en el crecimiento tanto en peso como en talla, y que los niños abandonen la terapia precisamente por el poco gusto o placer que le encuentren a la dieta. Como les digo acá, bebés y niños hay que reevaluar constantemente la dieta para que todos los momentos del desarrollo y las etapas de crecimiento pues no se afecten. Y pues obviamente todos los grupos etarios, tanto bebés, niños, escolares o preescolares, niño grande, preadolescente, adolescente, adulto, joven, adultos mayores, deportistas, embarazadas, todos deben tener el triglicérido menor de 500 miligramos por decilitro si tiene o padece síndrome quilomicronemia familiar, con el fin de evitar las afecciones a nivel pancreático y de otro tipo de complicaciones de la enfermedad. Entonces es importante esa pregunta. A veces siempre me dicen, bueno, doc, ¿y cómo hago para entender qué tiene grasa? ¿Dónde está la grasa? Entonces, pues existe una forma, es que usualmente cuando vamos a consumir un alimento comercial, casi siempre me preguntan por este producto o productos muy similares. Entonces, hay que referirse siempre a la tabla nutricional. Nosotros los nutricionistas no podemos saberlo todo. Tenemos que a veces recibir información de nuestros pacientes y decirme, mira, ese producto lo encontré, quiero saber si ese producto lo puedo consumir. Entonces le mandan una foto a uno por WhatsApp, uno revisa la tabla nutricional y se encuentra, por ejemplo, en el caso de este yogur tan famoso llamado yogur griego de Alpina, que dice que es natural, dice que el tarro dice que pesa 150 gramos, y acá dice que el vasito pesa 150 gramos, o sea que la tabla nutricional corresponde a ese producto, y dice que porciones por envase significa que estos 150 gramos son para una sola persona. Entonces, vamos aquí donde dice grasa total, dice 0% grasa. Cuando le damos la vuelta a la tabla nutricional, vemos que exactamente no tiene nada de grasa. Y que tiene carbohidratos totales 19 gramos. Y dice que tiene 19 gramos de azúcares. Como este yogur no tiene azúcar, este azúcar corresponde es a la lactosa, que es el azúcar natural que viene en la leche. La lactosa también incide en la elevación de los triglicéridos, pero no tan abruptamente como lo haría el azúcar simple de mesa. Así que este producto podría ser utilizado por los pacientes que tienen síndrome de quilomicronemia familiar. Sí, pero hay que evaluar qué tanto es capaz este azúcar
de la lactosa le puede subir el triglicérido a los pacientes que lo consumen. En la experiencia, algunos de mis pacientes lo han probado sin mostrar una elevación muy marcada de los triglicéridos. Así que la recomendación sería probar con la mitad de esta porción y analizar antes y después a ver cuánto se sube el triglicérido. Esto es digamos, un ejemplo que logré hacer para explicarles a todos y a todas mis queridos pacientes y familiares y cuidadores la diferencia que hay entre un menú antes de hacerle las correcciones para que tuviera el total de los carbohidratos de las grasas durante el día, que no excediera los 25 gramos. Y aquí podemos ver un desayuno muy normal, muy colombiano. Arepa blanca, una mediana tiene 0.6 gramos de grasa, es muy poquito, tiene menos de 1 gramo de grasa. Una arepa blanca de maíz, que no hayan echado mantequilla. Huevos revueltos con mantequilla, recordemos que los huevos en la yema tienen grasa, tienen más o menos 6 gramos de grasa, y una cucharada de mantequilla más o menos son 20 gramos, así que estaríamos hablando de que son unos 5, incluso 10 gramos más 15 gramos de la mantequilla, estaríamos hablando que son entre 25 a más o menos 35 gramos de grasa por esa preparación. Un pan mogolla pequeño, ¿sí? Tiene 2.5 gramos de grasa, y una taza de chocolate en leche entera, o sea, la leche que viene con toda la grasa, sería al 100% leche entera con azúcar, serían 6.6 gramos de grasa más 1 gramo de carbohidrato, así que que daría más o menos 7.6 gramos de grasa total este desayuno. Si vamos al almuerzo, entonces consume una porción de 120 gramos de carne frita en aceite de soya, o sea, utilizamos el aceite, le echamos un poquito a la sartén y ahí la freímos, entonces sería más o menos 9 gramos que tienen los 120 gramos de carne, más los 10 gramos del aceite, eso haría 19 gramos de grasa solamente en esta preparación, y pues el tope serían 25, así que con solamente comerse un pedazo de carne frita en aceite de soya ya estaríamos diciendo que llenamos el requerimiento, casi el 80% de la grasa que requeriríamos al día, así que pues el resto de alimentos no los podríamos consumir. Si hablamos del arroz blanco con aceite, una taza, se le echa una cucharada de grasa, más o menos serían unos 15 gramos más 1 serían 16 gramos. En cuanto a las tajadas de plátano maduro, 2 tajadas de plátano tendrían más o menos al menos 10 gramos de grasa. La ensalada de lechuga, tomate, cebolla, limón no tiene grasa, pero si comemos un cuarto de aguacate, que equivale a 40 gramos, más o menos 8 gramos de grasa. Y un vaso de jugo de mango en agua con azúcar, tiene 300 centímetros cúbicos, no tiene grasa, pero sí tiene mucho azúcar. En cuanto a la media tarde, se come un paquete de platanitos, el cual tiene 12 gramos de grasa, y una ponimalta que no tiene, pero tiene muchísima glucosa, la cual se va a convertir inmediatamente en triglicéridos. Y en la cena, arepa blanca, tiene 0.6 gramos de grasa, la carne desmenuzada con hogao, media taza, tiene más o menos, al menos tiene 9 gramos de grasa, y un café con leche entera, una taza en leche a 100% de grasa, tiene 6.6 gramos de grasa. Así que la sumatoria, al menos de estos alimentos, de todo esta comida del día daría 101.2 gramos de grasa, o sea, 4 veces lo que este paciente requeriría, por ende, el triglicérido se le va a subir muchísimo, ¿cierto? Muchísimo. Y eso estamos hablando de un menú saludable. Vamos a ver qué cambios le podemos hacer a este menú. Entonces, yo lo que hago es una modificación al menú. Si mi paciente tiene síndrome quilomicronemia familiar, que en inglés se llama también FCS, y podríamos decir arepa blanca sin mantequilla añadida, tiene 0.6 gramos de grasa, las claras revueltas con cúrcuma, tomate y cebolla, de 3 a 4 claras, no tienen gramos de grasa, una porción de fruta, una taza, tiene 0 gramos de grasa, y cocoa en leche descremada, 99% descremada sin grasa, o sea, solamente con el 1% de grasa sería 1 gramo. Así que este desayuno tendría 1.6 gramos de grasa, o sea, muy poquito realmente. Pasamos a la media mañana, podría ser una mandarina con un vaso con agua, no tienen grasa ninguno de los dos alimentos. A la hora del almuerzo, una hamburguesa de lentejas con carne y verdura. Se pueden hacer 3 hamburguesitas de 50 gramos cada uno, daría 150 gramos, que sería una muy buena fuente de proteína. Solamente tendría 1 gramo de grasa. Se puede hacer al horno o asadita a la plancha. Arroz integral sin aceite, una tacita, 0 gramos de grasa.
plátano pintón, ya no frito, sino asado a la parrilla. Un tercio de este plátano tiene muy poquita grasa, sería casi que despreciable, menos de 1 gramo, así que yo puse 0. Ensalada de lechuga, tomate, cebolla y limón, 1 taza, tiene 0 gramos de grasa. Sopa de verdura, papa de mazorca, 1 taza, pues tampoco tiene, si mucho, 1 gramo de grasa. Y una limonada con stevia, un vaso de 300 centímetros cúbicos, tiene 0% de grasa. Así que este almuerzo tendría, si mucho me descacho, como dice uno, sería máximo unos 3, 4 gramos de grasa, así que eso sería muy poco representativo. A la media tarde, una guayaba manzana con limón picadito y agua, tienen 0 gramos de grasa cada preparación. Y a la cena, una arepa blanca, 0.6, con carbe, que es una proteína texturizada de soya, la pueden conseguir en los supermercados grandes como el Éxito, como la Olímpica. Se hace con un hogadito sin aceite, tiene un solo gramito de grasa, se hace un café con leche descremado, 1 gramo de grasa y una media tacita de piña, 0 gramos. ¿Cuánto daría eso? Pues realmente daría 0.6 más 1, 1,5, más 2,5, más 3,5, más 4, más 5, 5.6, más o menos 6.2 gramos de grasa al día, así que es supremamente despreciable. 6.6 versus 101.5 gramos de grasa. Realmente la diferencia es muy marcada y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros pacientes. Ahora, ¿qué se considera que es un desayuno muy bajo en grasa? Pues hagamos en memoria, aquí dice arepa blanca, claras de huevo revueltas con tomate, una porción de fruta y cocoa. Veamos aquí. Arepa de maíz integral sin mantequilla ni queso, 0% de grasa. Tortilla sin aceite o mantequilla con espinaca. Aquí no hay casi grasa, 1 taza de papaya y una cocoa en leche descremada, más del 96% de grasa. Mire que es un desayuno apetitoso que pueden consumir todos en casa. A la media mañana una mandarina con agua, no tiene grasa. En el almuerzo podemos hacer una hamburguesa sin aceite o mantequilla de lentejas, un trocito de plátano asado a la parrilla, una sopita de verduras sin aceite o pollo, que no tenga grasa, le falta solamente la mazorca, una ensalada sin aceite que puede ser con vinagreta, arroz sin aceite y una limonada con stevia. Así que quedan muy bien llenitos y con muy poco aporte de grasa. Cuando hablamos de la media tarde, puede ser una manzana, una guayaba manzana con agua, no tiene grasa. Y en la noche puede ser una arepa con carbe molido, sin aceite o manteca, con verduras, un carbe con verduras. Puede ser una taza de café con leche descremado y una porcioncita de fruta. Así podríamos cerrar el día consumiendo muy variado y sin tener que sufrir de pronto que la dieta sea muy estricta en grasa. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué alimentos no pueden consumir las personas que tienen síndrome de quilomicronemia familiar, decimos que tanto el aguacate, aunque es un alimento muy saludable para las personas que tienen quilomicronemia familiar, no es recomendable ya que aporta muchísima grasa. Y aunque es una grasa saludable, nos va a subir demasiado el triglicérido. Cuando hablamos del aceite de oliva, también, aunque es muy saludable, tanto como el aceite de aguacate, también nos va a subir el triglicérido, al igual que las nueces y semillas. Lo mismo que la mantequilla de maní, la cual no solamente está rica en grasa, sino también que le echan usualmente azúcar, o las barras de chocolate, las cuales, a pesar de que el chocolate tiene muy buena fama de ser muy saludable, y lo mismo que tiene maní, pues tiene mucho azúcar, y la manteca de cacao que está dentro del chocolate, pues hace que este sea una fuente de grasa. Pero ¿qué diferencia hay entre el chocolate y la cocoa? Casi siempre me preguntan lo mismo. Es que la cocoa es un polvo que lo sacan del chocolate, pero no tiene grasa. Mientras que el cacao, o sea, el chocolate como tal, está no solamente la manteca de cacao, sino que están los solutos del cacao que le da ese color café y ese sabor intenso. Entonces, pues obviamente es un alimento muy rico en grasa. Y, o si no, los helados. No importa el origen del helado, todos son muy ricos en azúcares y grasas. ¿Qué otros alimentos no podemos consumir? La carne de res. Así sea el corte más magro de carne de res, nos va a aportar muchísima grasa, como lo vimos en el ejemplo primario, y eso nos va a afectar, obviamente, la cantidad de, nos va a descompensar el menú. Otro alimento que es muy rico en grasa es el chicharrón o el guacamole, que por acá lo vemos también, por aquí lo puse aislado. Es un producto elaborado con el aguacate y pues consumir aguacate, que es una fuente de grasa, nos va a subir el triglicérido, a pesar, como lo he dicho en otras ocasiones, que es muy saludable, pero pues obviamente el cuerpo no entiende si es aguacate saludable o no, simplemente sabe que es una fuente de grasa y nos va a subir abruptamente los niveles de triglicéridos.
Todos los quesos también son ricos en grasa. No se recomiendan los quesos, ningún tipo de queso, ni el queso feta, ni el queso mozzarella, ni el queso finés, este tipo de quesos, porque todos son muy ricos en grasa y nos van a elevar rápidamente el nivel de triglicéridos. Lo mismo que las carnes frías, así sean jamón pietrán, 96% de grasa. He tenido pacientes, por ejemplo, que utilizan estas marcas y después me comentan que se les subió un poco el triglicérido. O alimentos fritos en inmersión, como son las empanadas, los buñuelos, los deditos, los palitos de queso, las caremañolas, como acá en la costa que se consumen, los patacones, las tajadas, todo este tipo de productos fritos en inmersión van a tener mucha cantidad de grasa. ¿Qué otros alimentos no podemos consumir? Pues los diferentes tipos de helado, como lo mencionamos anteriormente, las bebidas gaseosas, el Gatorade, la ponimalta o malta, los dulces, las bebidas energizantes como Vive 100, etcétera. Todos estos productos no son recomendables, o los tés. Ninguno de estos tés son recomendables, a pesar de que digan que son light o sin azúcar. Es un riesgo porque de pronto a veces el paciente puede confiarse en que no tienen azúcar y termina subiéndole demasiado el triglicérido. Al igual que los productos de paquete. Todos los que llamamos mecatos son productos muy riesgosos que nos pueden elevar rápidamente el triglicérido y nos pueden afectar mucho la salud. Otros alimentos como son los chorizos o los alimentos fritos callejeros cuando vamos de viaje o que vamos a un paseo, ahorita que se aproxima la fecha, la época decembrina, a veces que vamos a pueblear encontramos que venden chorizos y alimentos así embutidos. La gente a veces no mide el consumo de esos alimentos, dice uno al año no hace daño, pero cuando lo consume se da cuenta que a las 2, 3 horas o a las 8 horas empieza a presentar dolor abdominal y pues le puede dañar el paseo. Así que ese tipo de productos, a pesar de que tengan un sabor exquisito para las personas que les gusta este tipo de productos, es un riesgo porque nos puede subir demasiado el triglicérido y nos puede enfermar el páncreas. Lo mismo que los dulces, caramelos, pastillas de chocolate forradas con sabores o de diferentes sabores o bananitas. Todo este tipo de productos son muy llenos de azúcar y de una sustancia llamada el jarabe de maíz rico en fructosa, el cual nos va a subir rápidamente el triglicérido. O las comidas rápidas también, como las carnes de hamburguesa, los perros calientes, las pizzas, etc. Entonces, también me preguntan mucho, bueno, entonces, ¿qué podemos comer? Pues ya les di un ejemplo de cómo puede ser un menú de un día, pero realmente las personas que tienen este síndrome tienen que aprender a cocinar, unas nuevas técnicas de preparación de alimentos, nuevos utensilios para poder preparar los alimentos. Entonces necesitamos tener en cuenta que hoy en día podemos tener métodos de cocción como son al horno, en un air fryer, en un horno que tengamos en casa, ¿sí? O en esas ollas especiales para freír, incluso un tambor, entonces, para hacer asados. Entonces, las vaporeras, que también son un tipo de implementos o de utensilios de cocina que nos pueden servir para preparar los alimentos como las verduras al vapor, o el hervido, o los preparados a la plancha o a la sartén, como estas sartenes que son antiadherentes pero son de cerámica, que son muy buenas a diferencia de las de teflón, porque las de cerámica pues soportan un poquito más el uso y el abuso, aunque son supremamente costosas. Unas de ellas pueden costar 200,000 pesos, 80, 90,000 pesos, pero es una muy buena inversión porque nos van a demorar muchísimo tiempo, a diferencia de las ollas de teflón, en las cuales debemos tener muchísimo cuidado de no rayar con objetos metálicos porque le acabamos el teflón. Esas sartenes antiadherentes de cerámica tienen la virtud que podemos echar muy poquita agua o caldo de verduras o un poquito de leche descremada y en ella podemos preparar los alimentos sin que se peguen. Incluso se pueden preparar directamente así, sin adicionar ningún tipo de fondo o de líquido, y los alimentos después que se tengan algo de agua van a soltarlo, se van a preparar y van a quedar muy, muy bien. Las sartenes deben ser antiadherentes, preferiblemente de cerámica, como le conté, con el fin de no utilizar aceite. Y eso es una herramienta de trabajo y de un utensilio de cocina bastante valioso. Yo tengo pacientes que han cambiado de las ollas las sartenes de teflón a las sartenes de cerámica y me han demostrado, me han comentado que ha sido una gran inversión, así que se la recomiendo. Y lo otro es utilizar como fondo para las sartenes agua, leche descremada o caldo de verduras, el cual pueden licuar las verduras, lo cuelan y ese caldito que les queda puede ser utilizado como un fondo para preparar cualquier tipo de receta, incluso un arroz para que nos cambie el sabor. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un filete de pescado, ¿sí? Un filete de pescado que está adobado con hierbitas y acá lo vemos cocido ya preparado en el plato, ¿sí? Se reduce obviamente de peso
de tamaño porque pierde agua, pero mire la agustosidad, tiene algo de grasa, así que esa poca grasa que tiene ese corte de pescado pues brota y hace que el pescado se cocine adobado previamente con ajo, con limón, con cilantro, con otras especias y va a quedar con un sabor delicioso. Bueno, por último, estos son los números y contactos donde me pueden, pues obviamente contactar, me pueden hacer preguntas, me pueden mandar sugerencias, fotos de sus menús. A mí me encanta cuando me mandan fotos de los menús y me demuestran, doctor, mire, eso fue lo que almorcé y no utilicé nada de grasa, las preparaciones son tal cual usted me comentó. A mí me pone muy feliz porque yo voy poniendo esas fotos muchas veces y las voy reuniendo en una carpeta y cuando tengo de pronto una conferencia presento los avances que tienen mis pacientes en el manejo de ese menú. Así que NutriClinic es mi proyecto de vida, es mi consultorio, es mi IPS especializada en nutrición clínica, especialmente en pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades huérfanas como son ustedes que tienen síndrome quilotrópico familiar y pues obviamente es el logo símbolo de mi consultorio. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber estado a la altura del conocimiento que necesitaban. Como les digo, las líneas están abiertas para cuando ustedes requieran poder brindarles la asesoría. Y si alguno de ustedes es mi paciente, pues mandarle un abrazo muy fuerte y aquellos que no lo son, pues los esperaré si es necesario para poderles ofrecer mis conocimientos y ayudarle en el manejo de su enfermedad. A todos un abrazo y pues espero lo mejor de la vida para todos ustedes. Feliz día.